del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alientan el amor. Si pusimos atención a las lecturas de este domingo, la primera lectura nos estaba haciendo un recordatorio de abundancia, ¿verdad? Dicen que habían llevado panes y cebada fresca a Eliseo, ¿verdad? Y él le había dicho que alimentara a los profetas. Y esta persona que había llevado los panes y le dijo, son demasiados, o sea, no va a alcanzar. Y Eliseo le dice que lo haga porque la divinidad ha dicho que todos van a comer y que va a sobrar, y que así pasó. La lectura del Evangelio es esta famosa lectura de la alimentación de las personas, de los 5 panes y 5 peces, ¿verdad? Y aquí creo que ya en otras, ya me recordé de otras ocasiones en las que había hecho esta reflexión. Y para quienes no habían escuchado, ¿verdad? Quienes es primera vez, yo siempre les digo que estando aquí en esta comunidad, y creo que de Álvaro fue la primera vez que escuché una interpretación diferente que me parece más humana, pero igualmente milagrosa, ¿verdad? Y es que Álvaro nos decía, yo no creo que esto haya sido un milagro así mágico como nos lo imaginamos, como de Hollywood, ¿verdad? Y que se empiezan a multiplicar los panes y los peces ahí, ¿verdad? Y como por generación espontánea, sino que Álvaro decía que para él el milagro había estado en que Jesús había logrado que todas las personas que estaban ahí, al igual que ese niño, compartieran lo que llevaban. Que en ese contexto, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos que también recordarnos cuál era la situación de esas personas. Esas personas tenían que caminar grandes distancias, ¿verdad? No había food court como aquí, ni centros comerciales, ¿verdad? Que cuando se nos da hambre decimos a dónde vamos a comer, y la gente salía y tenía que llevar sus provisiones porque no sabían en qué momento les iba a dar hambre, en qué momento iban a tener o no que comer. Entonces la gente andaba sus provisiones muy probablemente. Y que el milagro de Jesús estuvo en hacer que el corazón de las personas se volviera un corazón generoso. Solo un niño, yo me imagino pensándolo de esta manera, que en el momento, ¿verdad? No todos quizás también andan de comer, ¿verdad? No significa que todo el mundo anduviera. Quizás habían algunos que sí andaban algunas provisiones, pero habían otros que quizás no andaban nada que comer. Y quizás en un momento, ¿verdad? Empiezan a decir, ¿y aquí cómo vamos a hacer para que comamos todos? Y creo que a veces nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Que, híjole, no, pero es que si lo comparto me voy a quedar sin nada yo, ¿verdad? Es que si yo le doy, no, es que no va a alcanzar, y para lo que nos va a quedar nos vamos a quedar todos con hambre, ¿verdad? Para el pedacito que nos va a tocar. Y tenemos esos pensamientos, pero este niño ofreció todo lo que tenía, ¿verdad? Y el milagro de Jesús estuvo en que todas las demás personas pudieran compartir, vencieran su egoísmo y sus corazones se volvieran generosos. Y tanto fue ese milagro que no solo comieron, sino que al final de lo que sobró recogieron 12 cestas. La primera lectura dice igual, ¿verdad? La persona que lleva los panes y la cebada dice, esto que yo voy a llevar no va a alcanzar. Y es otro milagro de generosidad. Pero no es a veces nosotros, y esto está bien internalizado muchas veces en nosotros, porque seguimos esperando respuestas de la divinidad de manera mágica y milagrosa, ¿verdad? Yo aquí, he escuchado a mi madre todavía, ¿verdad? Pidiéndole a la divinidad que sus cuentas en el banco se borren, sus deudas, y se pongan a cero de manera mágica, ¿verdad? Y ella sigue orando. Pero es lo que nos han enseñado, ¿verdad? No nos han enseñado a administrar nuestro dinero.
Y Dios no solo nos está ahora enseñando eso, sino a compartirlo. Este milagro que se da de la alimentación tiene que ver con el compartir. Y yo recordaba las veces que hemos hecho ágape aquí, ¿verdad? Y que hay personas que a veces no traen nada porque no pueden traerlo, a veces algunos porque han venido y no se han enterado que era un ágape. Pero las veces que hemos hecho ágapes y que la gente ha traído de sus casas, ha sido las veces en las que más hemos comido y que ha sobrado comida y que siempre se termina. ¿Y quién se va a llevar esto? ¿Y quién se va a llevar lo otro? Porque cuando nosotros nos volvemos generosos, la divinidad actúa y obra. Me llamó mucho la atención que dice la lectura que Jesús, ¿verdad?, vio que le seguían porque les había dado de comer. Y él se va, ¿verdad? Porque en esta lectura dice que cuando la gente ve que Jesús hace estos milagros, ¿verdad?, la gente lo quiere volver, lo quiere hacer el rey, lo quieren llevar y lo querían hacer el rey a la fuerza. Pero Jesús va y se esconde porque prefiere estar solo, dice. Y creo que a veces nosotros seguimos esperando cuando vemos las cosas que Jesús y que la divinidad hace en nuestras vidas. Es fácil nosotros pensar que Él es la solución per se y que Él va a venir a solucionar todos los problemas y que Él va a venir a solucionar las injusticias y que Él va a venir a solucionar el hambre que hay aquí, ¿verdad? Va a venir a erradicar la pobreza. Porque nos han enseñado que Jesús hace esos milagros. Pero pensándolo de esta manera y con esta visión mucho más humana, de saber que el milagro está en que nuestras vidas y nuestros corazones se transformen. El milagro de Jesús se va a hacer realidad cuando nosotros nos volvamos esos milagros y esos instrumentos, que no va a pasar de manera mágica, ¿verdad? La injusticia se va a acabar cuando nosotros aprendamos a vivir y a actuar con justicia, a reclamarla y a exigirla también. Cuando nosotros nos volvamos entes transformadores, pero eso va a pasar cuando nuestro corazón sea transformado. Y yo he visto cómo nosotros a veces en la comunidad, las personas que están aquí, yo siempre se los he dicho, puedo ver cómo la divinidad nos ha bendecido a todos. Hemos venido a esta comunidad y hemos recibido bendiciones de la divinidad. No solo su amor, sino en otras áreas de nuestra vida la divinidad nos ha bendecido. Y hemos permanecido y compartimos lo que la divinidad nos da. Y ese es el llamado de la divinidad. La divinidad no quiere venir a solucionarnos la vida a nosotros. Quiere darnos esa conciencia que está en nosotros y que esa divinidad en nosotros va a transformar nuestra vida y el mundo y la de quienes nos rodean. Nosotros, como les digo, siempre me acordaba de las cosas que hemos hecho de manera comunitaria y son los momentos que creo yo en los que hemos experimentado más el amor de la divinidad, cuando compartimos con los demás lo que la divinidad nos ha dado. No siempre nos va bien. Y a veces también ese es un mensaje que tenemos que sacarnos de la mente, porque en las iglesias tradicionales nos han hecho pensar que si nos va bien en nuestra vida material es porque estamos bien con Dios, porque nos estamos portando bien, pero que cuando nos va mal es porque algo estamos haciendo mal. Y a veces hasta incluso cuando las personas están enfermas en muchas iglesias, le dicen, ¿verdad? ¿Y cuál es el pecado que usted tiene, verdad? Saber, por eso es que el Señor le ha mandado esa plaga, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces somos víctimas de ese sistema de muerte en el que estamos. Ahora estamos en una situación en la que habemos varios desempleados aquí en la comunidad. Y creo que sería un error ponernos a pensar nosotros, ¿verdad? Es que a ver qué están haciendo mal ustedes. Es que por chucha te han quitado el trabajo, ¿no?
Pero no, definitivamente no podemos medir el amor de la divinidad por las cosas buenas o malas, y a veces nosotros lo hacemos así y hemos aprendido eso, ¿verdad? Pero se nos olvida también, ¿verdad?, que nosotros constantemente predicamos el amor y aprendemos de todas las cosas. Tenemos que aprender a ver todas las cosas que nos pasan desde el amor y a saber que la divinidad nos está queriendo enseñar algo. Yo llevo casi 4 años desempleado, ¿verdad? Sin un trabajo fijo, es decir, gracias a Dios han habido trabajos temporales, ¿verdad? Pero no tengo un trabajo fijo, que era lo que estábamos acostumbrados la mayoría, ¿verdad? Tener un ingreso fijo, porque eso nos da a veces seguridad. Tener un ingreso fijo nos hace sentir que Dios está con nosotros, porque no nos hace falta nada, porque tenemos eso seguro, porque sabemos que vamos a pagar nuestras deudas, porque podemos adquirir cosas materiales y porque incluso podemos ofrendar en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no lo tenemos? ¿Será que la divinidad ya no nos ama, ¿verdad?, porque no tenemos un empleo? ¿Será que es porque pensamos que algo hemos hecho mal, ¿verdad? Y creo que no debemos de pensar de esa manera. Y nosotros aquí a veces también pensamos, ¿qué dijo esta persona que llevó los panes? ¿Qué dijeron los discípulos a Jesús cuando llevaron los 5 panes y los 5 peces? No va a alcanzar. Porque nuestra visión a veces también está en las cosas que nosotros vemos materialmente, ¿verdad? No va a alcanzar. Y aquí nosotros nos podemos... Yo les debo decir, cuando vi que varios de los que estamos acá, me puse a pensar, híjole, y ahora, ¿verdad? Si antes las promesas no eran como nuestra columna más fuerte en la divinidad, en la comunidad, ahora ¿cómo va a ser, verdad? Pero yo creo que la divinidad ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? En todos los sentidos, se va a seguir siendo, nos va a seguir mostrando su amor, ¿verdad? Yo sé que las personas que estamos desempleadas, la divinidad va a estar con nosotros, nos va a bendecir, no nos va a desamparar, no lo ha hecho conmigo ese tiempo, no lo va a hacer con ustedes. Y nosotros debemos aprender a ser generosos con los que tenemos, ¿verdad? Debemos de empezar a ser más conscientes. Esta semana que han pasado, he estado bastante ocupado con varias cosas, con asuntos de la comunidad y otros trabajos. Como les digo, siempre sale algo ahí para ir saliendo. Pero estos pensamientos a veces siempre han venido a mí, ¿verdad? Híjole, ya se me está acabando y no ha salido ningún proyecto, no ha salido nada. Y recuerdo yo a veces las palabras que Álvaro me decía, ¿verdad? Esto de que Álvaro también pasó por situaciones. Nosotros conocimos las condiciones en las que vivió Álvaro, en las que estaba, ¿verdad? Y Álvaro a veces me decía en su intimidad, así, ¿verdad? Esto de que el Señor lo tenga a uno por gotero no es gracia, ¿verdad? Que te está bendiciendo así, se te acaba y ahí te vuelve a dar y se te vuelve a acabar y te vuelve a dar. Y eso nos puede cansar. Pero entonces yo me puse a pensar, nosotros, ¿por qué seguimos a la divinidad? ¿Por qué hemos decidido estar ese camino? ¿Por las bendiciones que nos da o por el amor que hemos recibido? Y creo que Alvarito hacía las cosas siempre con amor. Como siempre les digo, él es una de las personas, así como es de Gastona, ¿verdad? Que el pisto siempre se le va entre las manos a la pastora. Es una persona muy generosa, muy generosa, y los que estuvimos cerca de él pudimos experimentar la generosidad que hay en su corazón. Pero también han habido personas aquí en la comunidad que yo he conocido, que vi pasar por esta comunidad, que vinieron a esta comunidad y recibieron el amor de la divinidad y dijeron que se sentían agradecidos, se sienten ahora, ¿verdad?, muy bien con su sexualidad. Y venían y nos decían, no, fíjate que yo quiero que oren aquí porque no tengo trabajo, ¿verdad?, porque estoy mal con mi familia. Y la divinidad
les bendijo y se desaparecieron de la comunidad. Y a veces me pregunto, a veces nosotros solo buscamos a Dios cuando estamos mal. Y es cierto decir, yo creo en Dios, yo tengo fe, cuando la bendición material está. Pero cuando no está, es más difícil. Pero también es difícil a veces ser consciente de que tenemos que compartir lo que la divinidad nos da. Y la divinidad no nos da solo cosas materiales, nos da también cosas espirituales. En esta comunidad yo creo que lo que más compartimos definitivamente es el amor que hemos recibido. Pero debemos aprender a ser más conscientes de que nosotros de verdad somos ese milagro que la divinidad hizo para alimentar a los demás. No pensemos que no va a alcanzar lo que tenemos. No pensemos que las cosas que hacemos no van a ser suficientes, ¿verdad? Porque no tenemos los recursos. Y a veces nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos pensado, verdad, que somos muy pocos? Y lo somos. Es que aquí falta uno, miren, nos hace falta el guitarrista. Y nos hace falta escuchar, ¿verdad?, la guitarra. Edgar no está ahora. Ahora no sé a qué hora vinieron Denise y Denis, ¿verdad? Y estaba cerrado porque solo ya había venido y yo ya había terminado de arreglar, pero no había abierto la puerta, ya eran las 10. Ya van. Y tocaron la puerta, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, aquí está cerrado, ya nos vamos a ir, dijeron. Pero hace falta en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Todos aportamos, ¿verdad? Todos aportamos algo. Esta semana le decía yo a Abby, ¿verdad? Tenemos que ver cómo hacemos porque el día que falte Abiel me puse a pensar, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer las publicaciones? ¿Quién va a retomar el trabajo en nuestras redes sociales? Porque todo lo que hacemos nosotros es importante. Y cuando no estamos, es evidente que hace falta alguien, ¿verdad? Así que compartamos, creo que tenemos que empezar a compartir los dones que nosotros tenemos con los demás, ¿verdad? Tenemos que empezar a compartir todas esas cosas que nosotros hacemos aquí en la comunidad, enseñárselas a los demás. Pero también los demás tenemos que estar en la disposición, ¿verdad?, de empezar a transformar. Vamos a transformar este mundo, pero un buen ejercicio para comenzar es nuestra comunidad, ¿verdad? Poniendo a disposición los dones que tenemos, ¿verdad?, compartiéndolos. Nosotros, Jesús no es, ¿verdad?, un mago que viene y va a solucionar de manera milagrosa nuestros problemas, ¿verdad? Jesús está dentro de nosotros. Su Espíritu está en nuestras vidas. La capacidad de amor que nos has dado es el milagro transformador que va a cambiar este mundo, va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar esta comunidad. Amén. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré.